pendientes aquí en Pulso Informativo de Radio Moderna. Estamos nada menos que con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Duberly Rodríguez. En la antesala un poco habíamos hablado de su perfil, de sus comienzos, del colegio, de la primaria, de las dificultades, de su profesora Rosa Ojeda, que fue fundamental para que concluyera sus estudios primarios. Y luego la vida política universitaria, ha sido presidente, como ya dijimos, de la Federación de Estudiantes del Perú. Luego desarrolló también su labor política, ha sido congresista por la izquierda, diputado en la época del gobierno de Alan García. Estamos hablando del 85 al 90. Culminado ese periodo político, incursiona ya en la carrera judicial, postula en Chiclayo a juez. Y bueno, ahora lo tenemos como presidente de la Corte Suprema, es nada menos que juez supremo. Pero un detalle que también contamos y que quería yo reiterar delante del doctor Duberly Rodríguez es que él ha estado preso. Ha sido amnistiado. Hoy lo tenemos como titular del Poder Judicial. ¿Cómo está, doctor Duberly Rodríguez? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y le agradezco por todas esas palabras muy generosas para mi persona, que me sirven de estímulo para seguir trabajando. Muy bien, antes de las preguntas que son complicadas del doctor Aguilar, como siempre complicadas, yo quería plantear una primera. He estado revisando algunos medios que hablan respecto del perfil del presidente de la Corte Suprema y dicen es un hombre reformista. Ha pasado ya casi un año de gestión, estamos a poco de terminar el 2017. ¿Cuáles son los cambios que se han dado en el Poder Judicial respecto de ese ánimo de hacer reformas? Bueno, para empezar con la primera reforma, que es la central de mi gestión, la de introducir la tecnología y la modernidad al despacho judicial. Eso significa ir a la justicia electrónica, a la justicia en línea, a la justicia digital, el Internet al servicio de la justicia. Eso tiene un nombre, se llama Expediente Judicial Electrónico EJE. Ya incluso estamos haciendo propaganda por medios de comunicación. ¿En qué consiste el expediente judicial electrónico? En que ya será reemplazado el expediente físico, que comienza con la hoja 1, la hoja 2, el folio 3, y se convierten en 100.000, 120.000 folios. Para que ustedes nomás me entiendan, el caso Ecoteva del señor Toledo tiene ahorita 58.000 folios. Y eso implica atentado contra el medio ambiente, contra la ecología, porque claro, cada hoja de papel proviene de un árbol que se tala. Entonces, ese expediente físico, que además ocupa un espacio, almacenes, depósitos, etcétera, que nos convierte en una suerte de cementerio a los locales judiciales, donde ya los jueces ni siquiera a veces se los puede ver, porque están tapados por los expedientes, todos los pasillos, los baños llenecitos. Entonces, todo eso va a quedar anulado y va a venir el expediente virtual, cero papel, y la justicia está en línea, para que me entienda la ciudadanía que nos escucha. Sí. Un abogado, si usted fuera el abogado, está en su consultorio jurídico, manda su demanda, manda su escrito, su solicitud por internet, porque tiene una casilla electrónica, llega a la mesa de partes electrónicas y se deriva al juzgado que corresponde. ¿En qué tiempo? En tiempo real. Es decir, lo demora segundos. En cambio, antes, ¿cómo era? ¿O cómo es ahora? El abogado o la parte tiene que desplazarse físicamente desde su consultorio hasta el juzgado, hasta la sala, hasta el local, y hacer las grandes colas las colas, etcétera. Luego le registran, le ponen su sellito de recibido con la hora, y luego comienza un peregrinaje de ese documento para una oficina a otra oficina, y ahí comienza a veces la corrupción menuda, la corrupción hormiga que le llamamos, porque a veces malos secretarios, malos empleados, para que ese papel avance, necesita ciertas propinas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque se van haciendo ruma, pues. Entonces, para que de lo que está abajo pudiera pasar hay que adelante, aceitarlo para que se lo apure. Lamentablemente a veces ocurre así. Sí. Entonces, ahora, con el expediente judicial electrónico, ¿qué nos permite? Ganar en celeridad, porque ya no hay tanto trámite. Y en segundo lugar, en transparencia. ¿Por qué? Porque ya todo está, digamos, en línea. Entonces, si alguien me podría decir, ¿y dónde van a archivar? Está archivado todo el expediente, que tiene sus folios, obviamente, sí, en la computadora del juez, pero por otro lado está
en lo que ahora, en lo que se llama la nube, pues, que es una cosa que la gente no entiende, la nube, ¿no? No, la nube no es que está acumulando agua para que llueva, no, ahí está acumulando los datos. Ahí está acumulando los datos. Entonces, ahora, también lo tengo que decir, no nos ilusionemos. Esto no es un tema de un día para otro, es gradual y ahora ya... Eso le iba a preguntar, o sea, ¿pero cuándo? No, ya hemos empezado acá en Lima. O sea, ya hay expedientes ya empezamos, sí, ya empezamos y la otra semana, o creo que mañana, no recuerdo, vamos a hacer una ceremonia también porque ya estamos con la justicia comercial y con la tributaria en Lima. Pero son planes pilotos. Claro. ¿Por qué? Porque el grueso, eso nos va a costar por lo menos 4 años en tiempo y además en dinero nos va a costar no menos de $100 millones. Pero también para ello yo no estoy con los brazos cruzados. Yo ya estaba en Washington tocando las puertas del Banco Mundial y ya tenemos el compromiso del Banco Mundial de que nos va a dar al sistema de justicia $200 millones y el gobierno de contrapartida 200 más. Estamos hablando de 400, de los cuales por lo menos 150 tienen que ser para el Poder Judicial y particularmente para el expediente judicial electrónico. Esa es la propuesta fundamental. Aparte yo tengo pues otro programa, otra plataforma que es la justicia intercultural. Por ejemplo, en Ayacucho el 13-14 de diciembre vamos a realizar el Congreso Internacional de Justicia Intercultural. ¿Qué significa la interculturalidad? Que nosotros tenemos que reconocer que el Perú es un país multicultural y que la justicia ordinaria de la cual yo formo parte, la justicia del Estado, tiene que convivir de manera armoniosa con la justicia indígena, con la justicia campesina, con la justicia comunal. Ayer yo he estado, como a esta hora, haciendo una intervención en un caserío que se llama Los Arrendamientos, allá en las alturas de Piura, que se llama la Meseta Andina, pasando por Frías arriba. Ayer estaba yo a esta hora exactamente conversando con los ronderos, hay una cantidad más o menos de 200. Entonces estamos haciendo eso. Luego en el 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre vamos a hacer el primer Congreso Internacional de Justicia Ambiental en Puerto Maldonado, en Madre de Dios, para poner una alerta de la depredación de nuestra Amazonía por la minería ilegal que está envenenando nuestros ríos y decir, nosotros vamos a llegar antes que el Papa, porque el Papa también va a llegar ahí, justamente motivado por este tema. Y así tengo tantas cosas más por decirle que, digamos, el tiempo me quedaría muy corto. Muy bien. Antes de ahora sí de la pregunta del doctor Aguilar, ¿puede contarle a los oyentes qué ha hecho en Los Altos usted del Poder Judicial, del Palacio de Justicia? Bueno, yo trato de ser una persona coherente entre lo que digo y lo que hago, porque si en la azotea. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo ve que hay un Palacio Nacional de Justicia que es un palacio medio tipo medieval, medio, digamos, de príncipes, de reyes, qué sé yo, que está frente al Hotel Sheraton. Ven la de afuera y cuando ingresan ven todo mármol, las escaleras y todo. Fuera usted tiraría todo eso abajo. Pero claro, ¿qué pasaba en el techo? Cuando yo subí al techo casi me desmayo porque era depósito de basura, porque estamos hablando de un techo grande, es una manzana completa, 10,000 metros cuadrados y lleno de bicicletas viejas, de radios viejos, de llantas, lo que llamaban antes cuerpos del delito, que ahí lo archivaban, ni siquiera lo podían vender como chatarra. Estaba como un depósito. Era un depósito. Entonces ya ahora eso está convirtiendo en un ambiente verde. Ya hemos ganado 300 metros, ahorita estamos 300 metros más y para el próximo año, cuando termine mi gestión, todo será un ambiente verde. Y ahí más, ¿qué le digo? Ahí hemos puesto 4 paneles solares para acumular energía solar. Ahí está la batería que se acumula y en la tarde, aparte, bueno, se prenden las farolas, que ya he puesto farolas ahí al lado de las plantas con la energía solar, y los focos del despacho de la presencia del Poder Judicial se iluminan con energía limpia, con energía solar. ¿Qué significa eso? Una señal para que eso sea replicado por nuestras cortes a nivel nacional, y todos los edificios nuevos que vamos a construir en el Poder Judicial van a ser ya con tecnología verde, con digamos, sello ambiental. ¿Qué tipo de plantas hay ahí? Bueno, ahí tenemos varios tipos de plantas, pero entre otras cosas, recuperamos una flor de Amancay, que es una planta simbólica de Lima, de la cual tanto habló Chabuca Grande y se inspiró para sus valses, ¿cierto? Pero casi nadie sabe, por ejemplo, cómo es una flor de Amancay. Claro, hay una señora muy importante en este tema, que no recuerdo ahorita su nombre, pero que con el apoyo de Cementos Lima, toda una de esas lomas del sur las ha logrado nuevamente poblar de Amancay, porque si no, eso ya prácticamente era un dato del recuerdo. Entonces, eso también ya lo tenemos ahí, y otras plantas. Y ahorita también me he hecho una pregunta, porque el día del jueves yo rendí un homenaje al árbol. Me referí al guarango, al algarrobo, y me pregunté, ¿y dónde está el árbol de la quina, que está en nuestro escudo? Ahora estoy
averiguando dónde está el árbol de la quina. Con razón dicen el presidente verde del Poder Judicial. Doctor Aguilar. Verde, ¿por qué? Porque no se deja milanar el también, doctor Duberly. También. Bueno, doctor, bienvenido nuevamente al programa. Bueno, hay varias cosas interesantes dentro de su gestión que la verdad que da mucho que se queda uno con mucho entusiasmo. Uno es litigante de muchos años ya del Poder Judicial, conoce el Poder Judicial cuando antes los secretarios pues tenían que alquilar sus oficinas ahí en la avenida Zángaro, ¿no? Uh-huh. Y los jueces también. Entonces, bueno, el Poder Judicial hoy en día, doctor Duberly, con estas noticias positivas, por ejemplo, los expedientes ya no los van a manosear, ya no se van a hacer las colas. Me imagino que esto es un plan piloto que entra todavía por etapas, pero más que por etapas, pienso que está entrando ahorita, como usted dice, por los fueros comerciales, sí, el tributario, el laboral. O sea, se está empezando con estos tres fueros. Bueno, el laboral, pues, que siempre ha sido un dolor de cabeza y acá en el Ministerio de Trabajo también. Esto tiene etapas de cuánto más o menos, doctor. Bueno. Ustedes se han precisado poner montos de expedientes, se ha precisado poner tiempos en el espacio y tiempo, y si de allí es cuáles serían las expectativas de esto. Si es que esto nadie lo va a parar o solamente son meramente ilustrativo, vamos a pensar, para que digan, se cumplió la meta, no se cumplió, el proyecto no va. No, a ver, sobre eso tenemos que ser realistas pero firmes en el proyecto. Uno, que ya lo puse a caminar, entonces ya está caminando en vivo y en directo. Y espero invitarlos a ustedes para la próxima, digamos, como relanzamiento de estos planes pilotos. Pero también yo no puedo engañar a la población y decirles si esto ya es una cosa de un día para otro. No, en cualquier país que han implementado esto ha demorado tiempo. Entonces, por eso que yo estoy calculando un mínimo de 4 años, que no lo voy a terminar en mi gestión, pero eso no interesa. A mí no me interesa como el que ponga la última piedra, que debería ser lo ideal, pero poniendo la primera piedra y caminando ya hemos avanzado un buen trecho. Y por otro lado es un tema también presupuestal. Pero el gobierno para el próximo año sí nos está dando una partida mínima para avanzar en ese proyecto. ¿Por qué? Porque el financiamiento va a venir fundamentalmente con el préstamo del Banco Mundial, que nosotros pensamos que debe estar más o menos a mediados del 2018, porque en el Banco Mundial también hay tramitología, no es que nos aprueben de la noche a la mañana. Uh-huh. ¿Y con qué empezamos? Con lo que es más fácil. ¿Cuál de las ramas de la justicia está lista para dar el salto? La justicia comercial, porque es lo más moderno de Lima y usted como abogado de repente lo puede, digamos, certificar. La justicia comercial, los juzgados de Lima son los que más se modernizaron, ¿no? Porque incluso eso era favorable para las inversiones, para los litigios que pudieran derivar de incumplimientos de contratos, etcétera, de las grandes empresas. Por eso que empezamos con justicia comercial. Luego otra que es tributario, ¿por qué? Porque la SUNAT está modernizada, entonces perfectamente puede enganchar con el eje. Luego viene el laboral, ¿por qué? Porque es un mandato de la nueva ley procesal del trabajo, que es una nueva reforma. Y luego vendrá la civil. Es complicada, pero ahí necesitamos algunas reformas. Estamos trabajando un nuevo proyecto de la ley de casación para que no todo llegue a la Corte Suprema. Entonces, y finalmente va a llegar el proceso penal. Lo digo bien claro, el proceso penal es lo último que va a llegar, aunque ahorita podríamos decir que como es la vitrina del Poder Judicial el tema penal, porque todo el mundo habla pues de las violaciones, de los problemas de corrupción. Pero ¿qué pasa? Ahí no puedo yo lanzarme a ponerlo por delante, porque eso es más complejo. ¿Por qué? Porque el proceso penal, aunque parezca mentira, arranca en la comisaría, en la policía. Entonces tenemos que armar un expediente único. El atestado policial realmente. Tenemos que empezar el expediente con la policía, continúa con la carpeta fiscal, donde ahora con el nuevo Código Procesal el expediente principalmente el expediente ya no lo lleva el juez, el expediente lo lleva el fiscal. Uh-huh. Y luego ya enganchamos con el Poder Judicial y de paso también enganchamos con el Tribunal Constitucional, porque hay muchas cosas que de nosotros pasan al Tribunal Constitucional, acciones de amparo, habeas corpus, cuando no son amparadas van en recurso de agravio constitucional. Uh-huh. Entonces por eso es que esa rama de la justicia es la que va a entrar al final. Entonces yo estoy hablando de aquí pues a unos 4 años más o menos, lo tengo que decir, porque si no me van a decir después, oiga, pero ¿qué? Claro, no cumplió. Ya pasaron y no cumplieron. No. Todo es gradual, pero es un proceso, pero estamos caminando. Y además el gobierno
tiene toda la decisión política de apoyarnos y así lo ha dicho. O sea, tampoco puedo ser mezquino en el sentido de que el gobierno no nos está apoyando. Sí nos está apoyando porque además dentro del contexto lo que es el gobierno electrónico en general, incluso el gobierno tiene una secretaría de gobierno electrónico que orienta a toda la administración pública. Y aparte que hay parte de la administración pública que ya está modernizada. La RENIEG, la SUNARP, la SUNAT y el Poder Judicial, que es pues... Y esto es parte del OCSE también, me imagino. Así es. Entonces nosotros también tenemos que entrar. Muy bien, vamos un ratito, Hernán, a la pausa y luego seguimos conversando con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Duberly Rodríguez. A la hora son las 4 de la tarde con 32 minutos. Estamos conversando con el presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez, en relación a temas de coyuntura. Bueno, en la pausa hemos estado conversando un poquito con él. Mi impresión es que le gusta lo que está haciendo y está, digamos, con muchos deseos de hacer tremendos cambios en el Poder Judicial. Este tema de la digitalización de la justicia con un proceso de 4 años, si es bien llevado como todos quisiéramos, creo que vamos a ganarle muchísimo tiempo al tema de la justicia. Y algo que él declaró el otro día en el diario El Comercio, porque le preguntan, el problema más grave, suponemos que usted nos va a dar la razón, es la corrupción en el Poder Judicial. Él dice, no, es la lentitud de la justicia. ¿Es así, doctor? Así me ratifico. ¿Por qué? Porque los procesos demoran mucho, pues. Porque el proceso, por ejemplo, penal tiene un promedio de duración de 3, 4 años, el civil 5, 6 años, el laboral 3 años. Entonces, miren, si usted fuera litigante, ¿cuál sería su principal deseo? Que su proceso no demore mucho, aún incluso admitiendo la posibilidad de que lo va a perder. Ya no importa, lo pierdo, pero que ya se resuelva, porque si no, se convierte en un martirio, que uno no sabe cómo va a salir. Entonces, hay gente procesada y que tiene varios años en cárcel, por ejemplo, sin sentencia. Claro, por ejemplo, en materia previsional, para hablarlo en el lenguaje de don Javier Barrón, de los viejitos, que tienen demandas contra el Estado por pensiones minúsculas de 200 soles, 300 soles. Esas personas ya tienen pues 75, y a veces 80, fallecen, se nos mueren en el camino, entonces dígame si ellos no odian al Poder Judicial. Claro, y con razón, porque su vida se les va y sin que te encuentren respuesta. Entonces, para mí el problema principal del Poder Judicial es la lentitud procesal. Entonces, en tanto ganemos en ese terreno, yo creo que mejoraríamos el tema de la percepción ciudadana. Y también quiero decir una cosa ahí. Las encuestas también hay que tomarlas con pinzas, porque ¿qué pasa con los encuestadores? Los encuestadores encuestan a la gente en la calle, es decir, pasa un transeúnte, le dice, oye, ¿qué piensas del Poder Judicial? Y automáticamente, no, ese es un poder corrupto, por acá, por allá. La encuesta verdadera es igual que para cualquier, digamos, empresa, lo que fuera, que brinda un servicio. La encuesta verdadera es para los usuarios. Para mí lo válido es que le pregunten a alguien que está saliendo de un juzgado, oiga, ¿qué opina usted del Poder Judicial? Yo siempre he comparado con cualquier empresa ya, por ejemplo, Plaza Vea. A ver, los usuarios de Plaza Vea que van a hacer sus compras ahí de alimentos, lo que fuera, que le entrevisten saliendo de Plaza Vea, no a una persona que está pasando por afuera y está mirando Plaza Vea. No. Las encuestas también tienen que ser serias. Y en ese terreno, por eso es que yo creo que hemos mejorado un poco. Estadísticamente, ahora estamos en el orden de aceptación del 28% y en orden de confianza del 32%, que no es suficiente. Yo no estoy todavía contento por eso. Obviamente yo quisiera pues ya superar el 50% como mínimo. Muy bien. ¿Cuál es el problema con el señor Toledo? Hay un testimonio, el de Maiman, todos dicen por qué no lo traen al Perú, por qué el proceso de la justicia no funciona más rápido, qué ocurre con la fiscalía, etcétera. ¿Cuál es su impresión? A ver, aquí hay actores, por hablar así como si fuéramos en una pieza de teatro, sí. Hay actores dentro del escenario y hay actores fuera del escenario. Los actores que estamos en el Perú tienen nombres, se llama Ministerio Público, se llama Poder Judicial, se llama Ministerio de Justicia, etcétera. En el caso nuestro, en el caso Odebrecht, ya se formó el cuaderno de arresto provisorio con fines de extradición, porque así se llama técnicamente ese cuadernito, arresto provisorio con fines de extradición. ¿Por qué se dice arresto provisorio? Porque es algo muy excepcional, muy provisional. Comparándolo con lo que aquí en el Perú se da, eso se llama detención preliminar. Preliminar. Porque la detención preventiva ya es la más dura. Esa ya se pide por 9 meses, por 18 meses. El caso de Llanto. Exacto, eso ya es prisión preventiva. ¿Y para qué se pide el arresto provisorio como si fuera la detención preliminar? Para evitar que fugue del país donde está.
Pero ya pues ha pasado prácticamente un año. ¿Qué sentido tiene insistir en el arresto provisorio? Que Estados Unidos, dígase de paso, no lo ha tramitado. Y aquí viene lo que yo hablaba de los actores ya de afuera, no los del Perú. Entonces podríamos decir, solamente los del Perú tienen la culpa. Oiga, pero si los de aquí ya mandamos el expediente, la pelota ya está en la cancha de la justicia norteamericana. Entonces échenle la culpa a ellos, no a nosotros, porque ellos no son los que están tramitando. Pero también hay cosas que corregir. Por ejemplo, ya, como ese tema ya para mí prácticamente ya no tiene sentido la solicitud de arresto, pero hay que ir a la extradición propiamente dicha. Y aquí yo creo que hay, para las personas que están, digamos, un poco mortificadas, que por qué hay demora, yo ya he visto, porque eso ha trascendido periodísticamente, que el fiscal de la Nación, don Pablo Sánchez, se ha reunido con el equipo de fiscales que están viendo el tema de Odebrecht, y ahí obviamente quien tiene el rol protagónico es el don Hamilton Castro. Entonces ellos ya habrían establecido que dentro de un mes, es decir, los primeros días de diciembre, ya están armando el cuaderno, la solicitud para que el juez arme el cuaderno de extradición. ¿Y cuál es la pieza clave? Porque a veces me gusta hacer comparaciones. Toda investigación, que no la hacen los jueces, la hace la fiscalía. Claro. Toda investigación es un rompecabezas, pero hay rompecabezas fáciles de los que llenan los niños y hay rompecabezas pues que llenamos los adultos, que tienen que ser mucho más complejas. Entonces temas de corrupción así como estas no es un rompecabezas fácil, es un rompecabezas difícil, complejo. Entonces, pero yo creo que ese rompecabezas va a avanzar mucho con la declaración de la colaboración eficaz del señor Maiman, porque es el que va a brindar es clave. La información de primera calidad, ¿no? De primer nivel, para completar, digamos, todo. Entonces yo pienso que eso ya lo está terminando el señor Hamilton Castro, y se irá el expediente. En ese contexto que usted plantea, este asunto de responsabilidades no le alcanza al gobierno. ¿Por qué la gente dice el gobierno no tiene la voluntad para que Toledo venga al país? Bueno, yo no voy a ser de defensor del gobierno, pero es una crítica equivocada. ¿Por qué? Porque quien arma el cuaderno, quien solicita, quien hace la investigación no es el gobierno. Ni siquiera el Congreso, que tiene también sus comisiones investigadoras, ni siquiera, ¿me entiende? El quien tiene la responsabilidad es la Fiscalía y el Poder Judicial cuando se lo pidan. Pero como le digo, la Fiscalía no va a pedir, no va a mandar un cuaderno sabiendo que ese cuaderno está incompleto, que está débil, que está vacío, y porque ¿cuál sería el destino si le llega así? Los Estados Unidos así, digamos, de plano lo van a rechazar, y entonces ahí sí sería más grave todavía la situación. Yo le pido a la ciudadanía que tenga paciencia y que confíe en sus instituciones, porque las instituciones, yo no creo que ni la Fiscalía ni los jueces están, digamos, predispuestos a defender a tal o a cual persona que está investigada. Eso ya se verá en su momento, pero yo creo que la Fiscalía está haciendo su trabajo, y cuando le pidan al Poder Judicial que tramite el cuaderno de extradición, miren cuál es el trámite ahí. Uno tiene que ver una audiencia en el juez, por decir Concepción Carguancho, que es el que ha tenido competencia en este tema. Una vez que pase ese examen, tiene que ser elevado a la Corte Suprema, donde una de las 3 salas que tenemos va a ser también una audiencia de extradición. Ahí van a ir las partes, van a hacer sus alegatos, y si la Corte Suprema declara procedente, lo pasa al Ejecutivo, al Consejo de Ministros, que además lo aprueba, y recién vía conducto diplomático lo hace llegar al Departamento de Estado de Estados Unidos. No gane el tiempo, doctor Duberlí Rodríguez. La ley de crimen organizado, ¿es acaso una suma que resta como piensan algunos? Uno le pregunta al entorno de García o al entorno de Keiko y dice, no, que esa ley no sirve. ¿Cuál es su impresión? El tema es que la ley de crimen organizado pues fue aprobada en el gobierno del señor Ollanta-Humala. Entonces es una ley que quien tiene que comenzar, digamos, o que quien la maneja más es obviamente el Ministerio Público, pero finalmente cuando ya haya un juicio oral, hay un proceso, será los jueces los que dirán si de verdad hay o no hay crimen organizado, porque además hay una figura parecida a crimen organizado, que es asociación ilícita para delinquir, que es la figura más antigua que el crimen organizado, ¿no? Pero la asociación ilícita para delinquir era pues para bandas pequeñas que se juntan para cometer asaltos, qué sé yo. En cambio, el crimen organizado ya tiene connotación nacional y a veces transnacional. Entonces, el tema es más complejo, y por eso es que incluso las investigaciones duran más tiempo. Y los procesos son más largos. Entonces el mismo tema de la recopilación de pruebas es más complejo, porque imagínense seguir rutas de dinero por paraísos fiscales, por digamos Andorra, Suiza, las Bahamas, y eso no es fácil averiguar, porque el crimen organizado así nomás no deja rastro, ¿me entiende? Y usa mucho los testaferros, empresas de fachada, etc. Entonces eso requiere
requiere de una investigación especial y por eso es que demora. Ahora, yo en este momento no podría obviamente decir si le corresponde o no la etiqueta de crimen organizado a tal o cual persona que está siendo investigada. Eso lo dirán los jueces en su momento, pero en este momento son los fiscales los que están haciendo uso de esa figura. Bueno, ellos están actuando dentro de sus atribuciones. Usted ha reconocido, y es lógico, que sí hay corrupción en el Poder Judicial. Sí. La pregunta es, ¿usted también reconoce que el poder político se ha adentrado cada vez más dentro de la justicia, dentro de la administración de la justicia? Bueno, miren, no hay nada químicamente puro. No hay nada en absoluto en la vida. Entonces yo no puedo decir que el Poder Judicial está vacunado contra la corrupción y que no hay nadie que hay jueces corruptos, pero yo lo que más bien le pido a la ciudadanía es que me ayude a identificar esos Hablo jueces. de la política. Así, no, está bien. Porque algunos dicen García maneja jueces, García maneja fiscales. Entonces hay corrupción, pero también, obviamente, intromisión política también la hay. Yo no puedo decir que no la hay, porque sí la hay. El tema es ¿cuál es el nivel de independencia que tienen los jueces para soportar cualquier tipo de presión? Ese es el tema de fondo. Felizmente existe un Consejo Nacional de la Magistratura que, bueno, ahora tiene muchos cuestionamientos, pero a mí me nombró el Consejo de la Magistratura el año 96 y yo, teniendo la trayectoria que usted ha dicho al empezar, ese CNM me nombró con todo digamos, esos antecedentes supuestamente pues radicales, qué sé yo, pero como pasé el examen y digamos reuní todos los requisitos, me nombraron, y con los mismos requisitos me nombraron también juez supremo el 2007. ¿Me entiendes? A mí no me ha regalado nadie mi nombramiento, ni como juez superior, ni como juez supremo, pero no todo funciona bien, pues hay cosas que pueden, digamos, tener ciertos cuestionamientos. Entonces yo aquí lo que tengo que decir es lo siguiente: los partidos políticos quisieran, obviamente, manejar, digamos, a un poder del Estado, pero depende de este poder del Estado hacerse respetar. Y en el caso nuestro, yo siempre he dicho que yo no acepto manipulaciones ni intromisión, digamos, de otros poderes del Estado, en lo que es estrictamente jurisdiccional, que eso no implica el ejercicio de la crítica, que también es constitucional. Ustedes como periodistas pueden criticar, el Poder Ejecutivo, los congresistas también, pero también hay casos en que ellos no deben intervenir, porque si intervienen abiertamente están presionando a los jueces, y muchas veces hay jueces que podrían, digamos, direccionar alguna decisión. Justamente eso, doctor Duverly, dos preguntas corridas. Uno, la prensa. La prensa vemos que en este país casi hace sentencias, casi hace mandatos de detención. Y hemos visto que han cometido muchísimos errores en base a eso, ¿no? Hemos recordado el caso de Piura de la señora Nadita. La prensa satanizó al esposo. Finalmente hasta el fiscal se equivoca en proporcionar o titular el modo de la denuncia. Y finalmente el señor no tenía nada que ver, pero lo satanizaron. Y en esto Milagros Leiva y compañía, el comercio, el Canal N, todo el mundo todos los días es un desgraciado, y a veces el Poder Judicial cede ante esas cosas. La segunda pregunta, doctor, es ¿cuándo vamos a ver? La percepción de la gente, como usted hace un momento comentaba, es que el Poder Judicial es corrupto, está avanzando, con usted está avanzando, pero la gente quiere ver hechos concretos y ven el espejo de Brasil. Brasil, la justicia brasileña, usted sabe cómo funciona, cómo se ha desmarcado de la corrupción. Ha dado 3, 4, 5 golpes buenos y nuevamente ha relanzado su imagen ante la población, que nuevamente vuelve a confiar, que no es a veces el paralelo del Poder Judicial. A ver, son dos cosas. Primero, cuando hay presión de la prensa, eso nosotros le llamamos los juicios paralelos. Es decir, el Poder Judicial hace un juicio y la prensa hace otro juicio. Y a veces la prensa condena con anticipación o absuelve con anticipación. Entonces yo creo que los amigos periodistas deben también autorregularse, autocontrolarse, para no adelantar, digamos, condenas ni absoluciones, porque de alguna manera, aunque parezca, digamos, improbable, muchos jueces a veces también, digamos, reciben ese tipo de presiones. Por eso que en Estados Unidos, no sé si ustedes lo han notado muy bien, ahí no hay jueces profesionales para resolver los casos más complejos. Lo funciona el jurado de conciencia. Y los jurados de conciencia los encierran durante el juicio y no salen a la calle, están prohibidos de ver televisión, de ver noticias, para que no contaminen su independencia, ¿me entiende? Entonces, en el caso nuestro no existe esa justicia del jurado de conciencia, pero por lo menos nuestros jueces tienen que hacer un esfuerzo por soportar las presiones en torno a los llamados juicios paralelos. Y en lo segundo es, digamos,
que si nosotros estamos en condiciones de cumplir con nuestra labor, yo pienso que sí. Estamos, por ejemplo, en el tema de la justicia especializada. ¿Por qué? Porque un juez penal puede ver de todo, puede ver drogas, violaciones, homicidios, lo que fuera. Pero para el tema de corrupción, y sobre todo cuando es mega corrupción política, no estamos hablando de corrupción pequeñita, mega corrupción es donde hay millones de dólares. Entonces nosotros hemos armado un sistema nacional de justicia especializada en delitos contra la administración pública, llamado Sistema Anticorrupción. Ahí frente al Palacio de Justicia está un nuevo edificio ocupado íntegramente por los jueces que están encargados de eso, y lo jefatura, lo coordina una mujer. Para mí una buena jueza, la doctora Susana Castañeda Otsu. Entonces yo creo que el Poder Judicial está preparado para, digamos, afrontar esta prueba, y bueno, ya llegado el momento, pues se verá cómo vamos a trabajar. Muy bien, considerando sus conocimientos y su gran experiencia, doctor Duberlí Rodríguez, para que en el marco de la ley de crimen organizado un fiscal inicie una investigación asumiendo que presuntamente hay un cabecilla de esa organización criminal, entiendo que debe cumplir con algunos requisitos, no es porque se le ocurra. Así es. Justamente, eso tiene que ver, por ejemplo, con el tema del lavado de activos. Básicamente, ahora el crimen organizado está muy asociado al lavado de activos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado tiene dinero, y ¿qué hace con el dinero? No la va a guardar bajo el colchón. La trata de lavar, pues, la trata de introducir de manera lícita en el circuito financiero, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que la Corte Suprema acaba de llevar adelante un pleno casatorio penal, ¿no? Que ha conducido con toda certeza, diríamos, o eficiencia, el doctor César San Martín Castro, y ya se ha aprobado una sentencia, una sentencia casatoria de la Corte Suprema, donde da parámetros sobre cómo, por ejemplo, incluso procesar prisiones preventivas. Entonces, el nivel, por ejemplo, que tiene que tener la prueba para la prisión preventiva, para la acusación y para la eventual condena. Es decir, son digamos, como niveles. Para una cosa más débil, para otra una cosa más fuerte, y para condena tiene que haber una prueba que vaya ya más allá de toda duda razonable. Entonces, ya nosotros estamos dando ciertos parámetros para que los jueces ya sepan más o menos a qué atenerse, y no estar un poco a la expectativa, que aplico esta norma, no la aplico, no. Ya tenemos ciertas orientaciones, pero obviamente el juez es independiente. Ahora, cuando García fustiga al fiscal, y claro, García maneja una maquinaria en el Congreso, tiene también su propia prensa, sus analistas, etcétera, etcétera, y la opinión pública está al medio de eso, ¿qué le correspondería a la gente? Por ejemplo, los oyentes que nos escuchan, frente a ese contexto. Que tiene que confiar, pues, en las instituciones, ¿no? Porque en este caso yo no voy a dar ninguna opinión a favor o en contra sobre determinada persona, ¿no? De las que una de las cuales usted me habla, pero yo pienso que la Fiscalía debe hacer bien su trabajo. Y si los jueces también trabajamos bien, yo creo que el sistema de justicia mejorará y se legitimará ante la sociedad. Última pregunta. Sí, dos rapidísimas. No, una nomás, porque una y dos. La otra es la del estribo. Tiene que volar. Doctor, usted ha visto este tema. Al día de ayer lo hemos visto en un diario, en una portada, diciendo que se deberían aumentar las penas. ¿Usted es partidario de que, como algunos congresistas lo han establecido, de hacer una reforma y estructurar bien las condenas para los delitos? O sea, porque hay delitos que no son tan graves y tienen de 8 a 15 años. Hay otros delitos que tienen de 5 a 8. Y la última, doctor Duberlí Rodríguez, la del estribo, ¿lo veremos en el Jurado Nacional de Elecciones o usted queda en el Poder Judicial? Bueno, miren, lo primero, sobre las penas. Miren, el derecho penal tiene como fuente principal a la ley, el principio de legalidad. Y el principio de legalidad dice que no hay delito sin que esté expresamente previsto en la ley, y no hay pena sin que esté previsto en la ley. Ahora el tema es de las penas. Hay penas mínimas y pena máxima casi en todos los delitos. Por ejemplo, el homicidio simple va de 6 años a 20 años, el homicidio simple. El homicidio calificado va ya desde 15 años hasta cadena perpetua o 35 años. Y igual ocurre en la violación. Entonces yo creo, por ejemplo, que se ha distorsionado mucho el sistema de penas entre el mínimo y máximo. No hay una cosa coherente en el código. El código está muy despedazado porque es un código del año 91, tiene más de 20 años. ¿Ya? Entonces ya eso necesita ser corregido y ordenado. Y en el caso concreto de violación, que es el último tema que ha sido de preocupación ciudadana, es una figura muy repudiable, obviamente, y yo creo que la pena de 6 años prevista para la violación, de 6 a 8 años, que es el tipo base, es una pena muy benigna. Pero si somos consecuentes con los bienes jurídicos que defiende el sistema penal, hay que tener en cuenta que hay, digamos, bienes jurídicos de mucha importancia. ¿Cuál es el bien jurídico más importante? La vida.
El segundo bien jurídico es la libertad, el tercer bien jurídico es la propiedad. Entonces, si el principal bien jurídico es la vida, tampoco resulta coherente que el homicidio tenga como pena mínima 6 años. Si vamos a cambiar y si vamos a aumentar la pena mínima de violación de 6 a más años, también aumentemos la pena para el homicidio, porque si no es un contrasentido. Un delito contra la libertad, porque así es, pues el delito contra la libertad sexual tendría más pena que un delito contra la vida. Más o menos lo que pasó, ese despropósito que era del caso Buscali, acuérdense. Así es. La resistencia a la autoridad, 8 años de cárcel, y la muerte 6. Sí. Entonces dice, no, mejor lo mato y me van a poner menos pena. Le van a poner menos pena incluso. Entonces, eso es inconcebible, ¿me entiendes? Entonces hay que ser coherente. Ya, correcto, aborden el tema de la violación, aumenten el tipo la pena para el tipo, pero paralelamente revisen también el artículo 106 del Código Penal, que es el de homicidio, y entonces ya hay un tema, hoy hay una cosa, digamos, más compatible, más armónico. La segunda pregunta era del estribo. La del estribo, doctor. Vamos a verlo en el Jurado Nacional de Elecciones. No, mire, mi estimado amigo, yo todavía tengo 68 años y para irme tengo que completar los 70 años. Entonces eso es una cosa absolutamente lejana por ahora. No tengo ningún tipo de pensamiento en ese terreno. Yo quiero salir, como entré por la puerta grande al Poder Judicial, quiero irme por la puerta grande haciendo bien mi trabajo. Eso es lo que está en el centro de mi preocupación. Muy bien, doctor. Ha sido muy amable, doctor. Muchas gracias por su fineza de estar con nosotros. Ha sido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Duberly Rodríguez.